Verso 5. Porque los que están, quienes están de acuerdo a la carne, vamos a ver, porque los que están de acuerdo a la carne, las cosas de la carne hacen, y los que son de acuerdo al Espíritu, las cosas del Espíritu hacen. Verso 6. Porque la mente de la carne es muerte, y la mente del Espíritu, con mayúscula, o sea, el Espíritu que recibe el creyente cuando cree en el Evangelio, en este caso el Evangelio del Nuevo Testamento, del Evangelio del Reino, entonces dice acá, es vida y paz. Verso 7. Porque la mente de la carne es enemistad con Dios, y va lo que dice, porque la ley de Dios a la ley de Dios no se somete. Verso 8. Porque tampoco es capaz, y los que están en la carne no son capaces de agradar a Dios. Entonces acá nos está hablando de que quienes han recibido el Espíritu no pueden obedecer la ley. Continúo. Y ustedes no están en la carne, pero en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, este no le pertenece. 10, verso 10. Y si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto por el pecado, y el Espíritu, con mayúscula, es vida por la justicia. Y si el Espíritu este es el verso 11, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el quien resucitó a Cristo de los muertos resucitará también sus cuerpos moribundos a través de su Espíritu que mora en ustedes. Lo que estoy tratando de explicar es la relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y la diferencia que hay en la dispensación de la gracia de Dios con los anteriores, para que así cuando leamos textos podamos establecer si realmente esta distinción que estoy tratando de hacer sobre la dispensación de la gracia es correcta. Y entonces leí este texto de Romanos, en el que vi como en el capítulo 3:31 se habla de que se establece la ley, en el capítulo 8:3 y 4 se habla de que la justicia de la ley se cumpla, y también hay porque lo que quiero mencionar es que el Antiguo Testamento, que es lo que llamamos el pacto de la ley, y el Nuevo Testamento tienen ambos relación con la ley, como lo he dicho, pero el Nuevo Testamento es lo que se refiere en pongo acá Antiguo Testamento, luego tenemos acá el Nuevo Testamento, y acá ponemos la dispensación de la gracia, Entonces, estos dos tienen relación con la ley. Lo ponemos por acá, la ley y la ley. Pero la diferencia es que acá la ley se pretendía que la obedeciera el pueblo de Israel por su propia voluntad. Ya en el Nuevo Testamento Dios le
plantea que esto está en Jeremías, que va a ocurrir, es lo que llamamos el nuevo pacto, de que las personas a través del Espíritu Santo que van a recibir van a poder obedecer la ley por ese Espíritu Santo que ellos reciben, lo cual está ocurriendo a los creyentes en la época de los evangelios y del periodo de los hechos, o sea, a los miembros de la iglesia de Dios. Pero este pacto Dios lo ha prometido para toda la nación, lo cual entonces, como he repetido mucho, va a ocurrir cuando se produzca cuando la nación reciba ese nuevo pacto, que va a ser un evento futuro. Pero entonces lo que estaba tratando yo de establecer es cómo en este libro de Romanos, el cual pertenece a este periodo de que se estaba ofreciendo el Evangelio de la gracia de Dios, que se refiere al ofrecimiento del reino y a través de la fe en el Mesías y su sacrificio por los pecados, como lo he mencionado, que era el que se predicaba en el periodo de los hechos. Entonces los creyentes estaban recibiendo el Espíritu, pero era con el propósito de ellos poder cumplir la justicia de la ley a través de ese Espíritu que recibían. Mas, sin embargo, si vemos ya textos de la dispensación de la gracia, como los que he mencionado de las epístolas de la prisión, como por ejemplo Efesios, Colosenses, principalmente, se habla de que ya la pared de división que había entre gentiles y judíos ya no existe, lo cual no se menciona en la oferta del Nuevo Testamento, que se estaba haciendo a través del Evangelio de la gracia de Dios, que era cuando todavía estaba en pie la nación de Israel, no se había destruido el templo, había cierta distinción entre los miembros judíos y los gentiles, en el sentido de que unos eran las ramas naturales y los otros las ramas silvestres. En esta época el Evangelio se le predicaba primero a los judíos y después a los gentiles, pero cuando uno va a leer estos textos de la carta a los Efesios, Colosenses, la carta a Timoteo, Filemón, principalmente, y Tito, entonces uno ve que hay una revelación diferente, especialmente en la de Efesios y Colosenses, en el que se menciona cómo como he repetido, la pared de división, que es la ley, ha sido abolida, lo cual es interesante, porque entonces ya no se va a hablar de un cumplimiento de la ley por el Espíritu, como era la enseñanza que se daba a los miembros de la Iglesia de Dios, pues estaban recibiendo el nuevo pacto que pretendía era que se cumpliera la justicia de la ley por el Espíritu. Si uno, por ejemplo, lee cartas que pertenecen a la Iglesia de Dios, como las 3 cartas a Juan, vemos que se menciona mucho la obediencia a los mandamientos y cómo se habla de que son los verdaderos hijos de Dios los que están bajo la obediencia de los mandamientos, lo cual no quiere decir que los miembros del cuerpo de Cristo sean personas cuyo objetivo no sea la justicia o la piedad, sino que es interesante cómo uno ve diferencias en los mensajes que están contenidos en las epístolas que mencionan la dispensación de la gracia de Dios. Por ejemplo, hay un texto acá en la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, lo podemos poner acá, segunda carta a los Corintios, capítulo 3,
Voy a leer desde el capítulo 1, desde el verso 1, perdón. Sabemos que la carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba predicando el Evangelio del Reino y fue a la ciudad de Corinto, que él fue primero a las sinagogas y después le predicó a los gentiles. Y veamos qué dice el apóstol Pablo en esta carta que les escribe a los Corintios. Entonces dice el verso 1. Comenzamos de nuevo a recomendarnos a ustedes, excepto que lo necesitemos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de ustedes. Dice el verso 2, nuestra carta son ustedes, habiendo sido escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Verso 3, manifestado que ustedes son una carta de Cristo servida por nosotros o ministrada por nosotros, escrita no con tinta, pero con el Espíritu del Dios vivo. Aquí resalto que voy a terminar de leer para hacer un comentario. No en tablas de piedra, pero en tablas de carne del corazón. Cuarto, y esa confianza de nosotros, esa confianza tenemos a través de Cristo hacia Dios. Quinto, no que seamos suficientes por nosotros para pensar nada como de nosotros mismos, pero nuestra suficiencia es de Dios. Y aquí continúa el verso 6, que es el interesante, quien también nos hizo suficientes para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, pero del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu hace vivir. Y dice el verso 7, y si la ministración de la muerte en letras grabadas en piedras vino con gloria, de tal forma que los hijos de Israel no fueron capaces de mirar fijamente a la cara de Moisés debido a la gloria en su rostro, el cual se estaba haciendo inútil, o sea, ese pacto. 8. ¿Cómo, sigue el verso 8, cómo será la administración del Espíritu? ¿Cómo no será más gloriosa la administración del Espíritu? 9. Porque si la administración de la condenación es gloria, mucho más lo es la administración de la justicia, abundará en gloria. Sigue el verso 10, porque también aún lo que ha sido glorioso no ha sido glorioso. Y en este respecto, porque por la gloria superior, o sea, está hablando de que aunque fue glorioso en el Antiguo Testamento, no fue realmente gloriosa en comparación con la gloria superior del nuevo pacto. Sigue el 11, porque si lo que se hizo inútil a través de la gloria mucho más, o sea que lo que se hizo inútil a través de la gloria, o sea en forma gloriosa, pero fue inútil, mucho más lo que permanece es glorioso, mucho más lo que permanece mucho más es glorioso lo que permanece, que es el nuevo pacto. Entonces, termina el 12, habiendo pues tal esperanza, usamos mucha libertad al hablar, y no como Moisés, que tenía un velo
que se estaba poniendo un velo sobre su propia cara para que los hijos de Israel no miraran el fin de lo que estaba convirtiéndose inútil. Pero sus mentes se endurecieron, porque hasta este día el mismo velo en la lectura del viejo pacto permanece sin retirarse, el cual en Cristo se hace inútil. O sea, cuando ponen pues su confianza en Cristo. Verso 15. Pero hasta hoy, cuando Moisés es leído, un velo sobre sus corazones permanece o yace. Verso 16. Y cuando ellos puedan regresar al Señor, o sea, poner su fe en Cristo, el velo es quitado. O sea que fíjense que acá todavía no se había arrepentido la nación, o sea, todavía no había puesto su fe en el nuevo pacto.